Cuando hablamos del efecto bacteriostático, antes de ir al mecanismo de acción de los virus bacterianos, si bien es la inhibición del desarrollo de las colonias bacterianas, algo que quiero que ustedes recuerden es que la concentración mínima inhibitoria es aquella concentración mínima a la que es aquella dosis del antibiótico, ¿ya?, la cual tú vas a darle al paciente, la cual va a llegar al plasma, ¿ya? Cuando llega al plasma, esta llega a una concentración a nivel plasmático. Esa concentración mínima es la que mata a la bacteria, ¿ya?, o la que puede parar su crecimiento. Entonces, esa concentración plasmática del antibiótico, ¿sí?, mínima para parar su crecimiento o para matar a la bacteria, ¿sí?, es la concentración mínima inhibitoria. ¿Ya? Ahora, el efecto bacteriostático normalmente, ¿ya?, se va a usar, ¿ya?, o cuando queramos producir este efecto bacteriostático, ¿ya?, la concentración mínima inhibitoria es la menor concentración del fármaco con la que se observa el desarrollo de turbidez, esto más que todo en la parte microbiológica, pero cuando nosotros queremos producir el efecto bacteriostático, ¿ya?, es la concentración mínima tope a la cual vamos a parar su crecimiento. Ojo, que hay fármacos que pueden ser bacteriostáticos a determinadas dosis, y si tú les subes la dosis, pueden llegar a ser bactericidas. Ojo, ¿ya? Ahora, en eso, veamos este grafiquito que me interesa. Hay un muchacho que ahora es doctor, que expone unas clases bien interesantes en la web, y le quise copiar esta gráfica porque me parece súper interesante, ¿sí? Cuando hablamos del mecanismo de la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana, ¿sí?, tenemos antibióticos claves como los beta-lactámicos, los cefalosporinos, los los monobactames, que van a actuar fundamentalmente en la síntesis de la pared bacteriana. La vancomicina, la bacitracina, la fosfomicina y la cicloserina van a actuar en periodos previos de la formación de la pared bacteriana, pero en todos estos casos, doctores, todos estos son bactericidas. Entonces, todos los que inhiben la síntesis de la pared bacteriana, ¿sí?, tienen una particularidad bactericida, ¿sí?, al igual que los que alteran, ¿sí?, o se encargan de alterar la membrana, ¿sí? Entonces, los que actúan sobre la síntesis de la pared bacteriana, los que actúan sobre la alteración de la membrana, como son las polimicinas, la daptomicina, ¿ya?, y los antibióticos poliénicos, ¿ya?, los antibióticos poliénicos, si bien estos van a actuar en la formación de la pared bacteriana, ¿sí?, eso ustedes ya lo han avanzado en micro, ¿verdad? Los gram positivos y los gram negativos tienen una diferencia específica en la estructura de la membrana. Los gram negativos tienen una membrana o una pared bacteriana mucho más resistente y más compleja que los gram positivos, ¿verdad? Esta pared bacteriana tiene una síntesis particular. Cuando estos antibióticos llegan, alteran esa formación de esa pared bacteriana, ¿sí? Sin embargo, estos se van a encargar de alterar la estructura en particular, ¿ya? Ahora, tenemos otro grupo que son los que se encargan de inhibir la síntesis proteica. Si bien quiero que entiendan que, imagínense un globo, ¿ya? Este globo es la bacteria. Al interior de este globo hay una presión en particular. Si tú alteras la capa del globo, la molestas o la pinchas, esta bacteria va, o este globo va a estallar. Eso pasa cuando trabajamos en la síntesis o la alteración de la membrana. Pero los que se encargan de inhibir la síntesis proteica, ojo, la membrana celular tiene varias funciones, no solamente la membrana de la bacteria. Ojo que las bacterias no tienen mitocondrias, ¿verdad? Las bacterias generan su resistencia, generan su energía desde la pared bacteriana, ojo. Sin embargo,
esta pared bacteriana es formada en base a la síntesis proteica de un código genético que es decodificado desde el núcleo de la bacteria. Pues cuando nosotros alteramos la síntesis proteica, vamos a alterar la formación desde esta pared bacteriana y la formación de todas las estructuras de la bacteria. En esto, por ejemplo, los inhibidores de la síntesis de proteínas tenemos las tetraciclinas, tenemos los aminoglucósidos, tenemos el cloranfenicol, tenemos las glicosamidas, tenemos las estreptograminas, pero también estas tienen una particularidad que es ser bacteriostáticos, ¿sí? Entonces, estos son bactericidas, estos son bacteriostáticos. Va a depender de en qué tipo de subunidad ribosomal actúan, ¿sí? Unas actúan sobre los 30S, otras actúan sobre los 50S, algunas sobre los 70S. Ahora hay varios que actúan sobre los 50 y 30S, como los aminoglucósidos, ¿sí? Pero su función de este grupo de antibióticos es parar esa síntesis proteica. Todo en la célula, tanto en nuestras células como en una bacteria, depende de la síntesis proteica. Todo. ¿Sí? La formación de la pared bacteriana, la formación de cualquier estructura, porque todo está decodificado. ¿Sí? Esta síntesis proteica se altera también esto. Oh, ¿sí? Pero también tenemos ¿ya? Otro mecanismo que es la interferencia en la síntesis de ácidos nucleicos. ¿Ya? ¿A qué se refiere eso? Resulta que hay antibióticos que se meten específicamente, ¿sí?, en la síntesis de DNA y la síntesis de RNA. ¿De qué depende la síntesis de proteínas? Depende de la formación de DNA y de RNA. ¿Sí? Este DNA y este RNA depende de la síntesis de ácidos nucleicos. Estos ácidos nucleicos, al alterarse, no se va a formar bien el DNA ni el RNA. En esto tenemos al metronidazol, tenemos a la rifampicina, tenemos a la actinomicina, tenemos a las quinolonas que actúan en particular sobre la DNA girasa, el superenrollamiento. ¿Ya? Todas estas son antibióticos que actúan sobre la síntesis de ácidos nucleicos. Si bien este otro mecanismo no es suficiente, tenemos la interferencia en la síntesis de metabolitos. Y es aquí donde va a ingresar un grupo particular que es la trimetroprina al lado de las sulfonamidas, como ser el cotrimoxazol, ¿ya? El trimetoprim y las sulfonamidas y las sulfas, por decir, que son quienes van a actuar fundamentalmente en la síntesis del PAB, del ácido paraminobenzoico. Este es el precursor, ¿sí? ¿Ya? El precursor para la síntesis de cierto tipo de sustratos que se van a encargar en particular de la síntesis de DNA. ¿Sí? Entonces, 5 mecanismos básicos: síntesis de la pared bacteriana, alteración de la membrana, inhibición de la síntesis proteica, interferencia de la síntesis de ácidos nucleicos y la interferencia de la síntesis de vías metabólicas. En este, fíjense, solamente está la trimetroprina y las sulfas. En este está el metronidazol, las quinolonas, la rifampicina, la actinomicina D. ¿Sí? Esto va a ser pregunta de examen. Porque con esto, si ustedes entienden esto, van a entender todo el rote prácticamente. Ahora, esto vamos a ver, obviamente por el mecanismo de acción ya hemos visto que se agrupan, ¿ya? Se agrupan, y esto en particular va a ser pregunta de examen. Ahora, en función, ¿sí?, a su mecanismo de resistencia también se clasifican, fíjense, pero ojo, en el caso de los betalactámicos, por ejemplo, la modificación del sitio blanco, ¿ya? No solamente se encarga la modificación del sitio blanco, los betalactámicos pueden también generar otro tipo de mecanismos, como ser desde el bloqueo del transporte. Los betalactámicos pueden generar varios mecanismos de resistencia. Eso vamos a ver en un ratito. Sigamos. En eso, me interesa que ustedes
tengan claro de que cuando nosotros usamos antibióticos, tenemos que pensar, si bien desde el mecanismo de acción, desde las características de la naturaleza, mismo si es bactericida, bacteriostático, pero también tenemos que dejar claro que tenemos que pensar en los parámetros farmacocinéticos, ¿ya? El mecanismo de acción, los efectos farmacológicos de los antibacterianos, fundamentalmente dirigido a la eficacia, ¿sí? El tiempo promedio, doctores, que nosotros damos en antibiótico, históricamente y tradicionalmente, es de 7 a 10 días, ¿sí? Yo aconsejo que den de 7 a 10 días. Sin embargo, en la actualidad hay estudios bien interesantes, y es por eso que quería mostrarles esto. ¿Sí? Esto es una charla que yo di en un evento hace muchos años. ¿Ya? Si bien tenemos un antibiótico, específicamente para una bacteria, ¿ya? Esto va a generar un efecto antibacteriano en función de la sensibilidad de la bacteria, obviamente, pero también va a generar la resistencia. Pero, ¿saben, doctores? Hay estudios bien interesantes en la actualidad, ¿ya? En los cuales nos muestran que tanto la farmacodinamia y la farmacocinética, ¿ya? Son demasiado importantes en función a la concentración y al tiempo del uso del antibiótico. Es decir, hay fármacos que son dosis dependientes y hay fármacos que son tiempo dependientes. Es decir, hay fármacos que mientras dosis más, o sea, adecuadas, altas, no tóxicas, podamos usar, es mucho mejor para eliminar la bacteria, y hay otros antibióticos que no necesitamos que las dosis sean altas, sino que tenemos que darles el tiempo adecuado. Ese tiempo de 7 a 10 días ahora ha cambiado, ¿sí? Los últimos 10 años, doctores, ahora hay estudios bien interesantes en los que ya no se usan para infecciones, por ejemplo, de las infecciones respiratorias, por ejemplo, la garganta. Antes usábamos 5 días de acitromicina. Ahora, con 3 días bien medicado, pues puedes eliminar la bacteria, ¿me entienden? Entonces ya no es 7 a 10 días. Hay antibióticos que sí puedes usar, hay casos en los que sí puedes usar, hay infecciones urinarias, hay sinusitis en las que puedes usar, pero hay cuadros agudos en los que si tú dosificas bien y das el tiempo adecuado, con 3 a 5 días tú puedes llegar a eliminar a la bacteria. Ojo, no les estoy diciendo que me hagan lo mismo que la privada, ¿me entienden? ¿Ya? Agarran y me dan amoxicilina de 500 miligramos cada 12 horas, les estoy poniendo lo que he leído ese día, por 2 días. Pucha, yo me quería suicidar, ¿me entienden? Todavía era una jovencita. O sea, 500 miligramos, no le va a alcanzar la dosis a la jovencita. Cuando está pesada más o menos unos 45 o 50 kilogramos, no le va a alcanzar. Peor para una hito. O sea, se dan cuenta, seamos cuidadosos con aquello. Ahora, en eso, cuando hablamos de los parámetros farmacocinéticos, lo ideal es tener una concentración de antimicrobiano versus el tiempo en compartimento central de los tejidos. Tener mucho cuidado con las concentraciones que se alcanzan a través de los procesos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación del fármaco, teniendo claro de que cuando dosifique, doctores, tengo que dosificar muy bien en el tiempo correcto y en la dosis correcta, ¿sí? En pediatría, doctores, todo es cálculo kilo-peso. No hay así, creo que tiene 20 kilos, creo que le voy a dar. No hay, doctor. Por favor, pese al paciente, porque esa guagua te va a hacer reacciones adversas, ¿me entienden? Lo mínimo, lo básico que hay en tu historia clínica son signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, el pulso, frecuencia respiratoria, temperatura y peso. Si no puedes darte cuenta de que es súper necesario el peso en pediatría, estamos equivocados, ¿sí? Mucho cuidado en el tema de la concentración del antimicrobiano. Ahora, en eso, esto no podemos saltar, por favor, esto vamos a saltar. Cuando hablamos de evaluar la eficacia terapéutica en base a la concentración del antibiótico y la concentración mínima inhibitoria del microorganismo a ese antimicrobiano, es que, doctores, en la actualidad, por ejemplo, ¿ya? Van a encontrar guías. La guía que les voy a regalar a mis estudiantes tiene la dosis a la que tú vas a medicar y la concentración inhibitoria a la cual va a llegar. ¿Me entienden? Este concepto de la concentración inhibitoria es lo que tú tienes que usar
para poder decir qué dosis vas a darle a tu paciente, en cuánto tiempo, ¿ya? Y obviamente en la concentración o dosis. Cuidado con las dosis, doctores, insisto, ¿ya? Es fácil, a veces es fácil decir que antibiótico. Ahora tenemos conflictos con las dosis, ¿sí? Y tampoco es pecar por exceso, o sea, no, le daré nomás, no importa, un poquito másito. No, doctor, hay una dosis estándar. En pediatría hay una dosis kilopeso. La mayoría de los antibióticos no tienen este denominado efecto postantibiótico, solamente hay un grupo. En este caso, en este grupo, ya se encuentran los denominados, ya, o las denominadas los aminoglucósidos. A eso llamamos el efecto postantibiótico. ¿Qué significa? Significa que una vez que le das tú al paciente o a la paciente el antibiótico, llega a su concentración mínima inhibitoria, ¿sí? Provoca el efecto antibacteriano. Hay un tiempo en el cual el antibiótico se queda, que llega a durar 2, 3, 5, hasta 7 días. A eso llamamos efecto postantibiótico. Y este efecto postantibiótico, ¿ya?, es aquel retardo de los microorganismos en recuperarse y regresar en fase logarítmica de crecimiento después del uso del antimicrobiano. Si bien es un efecto perjudicial sobre las bacterias persistentes, luego que la exposición del microorganismo al antimicrobiano ha terminado, ¿ya?, es un efecto perjudicial, pero este efecto postantibiótico depende del microorganismo. Ojo, cuidado con las infecciones urinarias, reitero. No subestimes, no, es que es una infección urinaria. No subestimes. Hoy en día tenemos muchos problemas renales, de insuficiencia renal aguda, de infecciones urinarias recurrentes desde niñas que no han sido bien manejadas. Hay infecciones asintomáticas que la paciente ni la siente. Hace el cultivo antibiograma, ahí ves montones de bacterias, ves una superinfección y ves un montón de resistencia también. Ojo, depende del antimicrobiano, mucho cuidado con el antibiótico que vas a usar, ¿ya? Por otro lado, ¿ya?, los fármacos que actúan por concentración, ¿ya?, es decir, la concentración máxima en función a la concentración mínima inhibitoria, generando este efecto postantibiótico, tienen mayor EPA y permiten aumentar el intervalo de la dosis. Entonces, los antimicrobianos sin EPA es más conveniente usar infusión continua en su administración. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la gentamicina, doctores. La gentamicina en la actualidad ya no damos, antes dábamos una dosis día, durante 7 días, pinchazo. En la actualidad nosotros damos una sola dosis, ¿sí? Se llama monodosis, porque tiene el efecto postantibiótico, ¿sí? Ahí le podemos sumar otro antibiótico que se va a encargar de terminar de liquidar la bacteria. Pero por esa razón, mucho cuidado con el grupo antibiótico. Los beta-lactámicos no tienen efecto postantibiótico, por si acaso. ¿Ya? Bueno. La acción de un antimicrobiano entonces va a depender de la acción antibacteriana, es decir, el efecto bacteriostático bactericida, ya lo hemos dicho, la sensibilidad del microorganismo a este antimicrobiano, o la llegada al tejido infectado, es decir, el verdadero sitio donde está la infección, para lo cual es importante entender los conceptos de farmacocinética y farmacodinamia. Bueno, esto no lo vamos a ver, pero se había dicho, hay fármacos que dependen de la concentración y hay fármacos que dependen del tiempo. Hay fármacos que dependen de la dosis y del tiempo en el cual tú vas a darle a la persona. Ya lo habíamos dicho, ¿sí? No vamos a ver esto, voy a saltar. Antes de ver mecanismos de resistencia, me interesa ver esto. Cuando tú trabajas con antibióticos, tienes que pensar siempre en el uso racional de antibióticos, ¿sí? La dosis correcta, ¿sí? Si es paciente pediátrico, dosis kilopeso. Si es paciente adulto, dosis estándar ideal. Ojo, puede pasar que a un gordo como yo que pesa 120 kilos no le va a hacer lo mismo una dosis estándar. Probablemente tengas que duplicar la dosis, doctor. ¿Te das cuenta?
Entonces, cuidado. La farmaco. Droga correcta, antibiótico correcto, ¿sí? Con mucho cuidado siempre, usando terapia de microbiana empírica, decidiendo de forma adecuada, analizando bien el caso. No tengas miedo en iniciar, pero hazlo como tiene que ser. Indicación correcta significa enfermedad correcta, ¿sí? Porque no voy a usar, discúlpenme, un metronidazol, voy a usar en una ITU, es absurdo. Ya el metronidazol tiene efecto más antiprotozoal, más para bacteroides, más para anaerobios, ¿me entienden? Más para otro tipo de bacterias, que tiene que llegar a una ITU, ¿sí? Conozco colegas que agarran metronidazol, ciprofloxacina, amoxicilina, penicilina, pucha, le meten 4 antibióticos, ¿para qué, doctores? No tiene sentido. Por eso es que dosis correcta, droga correcta, o antibiótico correcto, enfermedad correcta, ¿sí? Pilas, en el paciente correcto, ¿sí? Siempre ten cuidado porque a veces, creo que era el de la infección. No, agarra, ve, sí, y yo lo he visto en el hospital. Creo que era, dale eso. No, doctor, no es hoja de buen cubero, no es a la adivinanza, no es, creo que tú eras de la ITU, no, creo que tú eres de la gardnelosis, no, creo que tú eres de la giardiasis. No, doctor, hay que confirmar en el paciente correcto, ¿sí? Y en el tiempo correcto. ¿Sí? Si no estás seguro de cuánto le vas a dar, dale 7 días, doctor, es lo mínimo que deberías darle. ¿Ya? Hay grupos de antibióticos que ahora en la actualidad, como seros macrolidos, se dan 3 días. En algunos cuadros. Hay otros cuadros en los cuales das 10 días, en los cuales das 14 días. Estate seguro de aquello. Doctor, con tu celular, en la actualidad, ya no tienes excusa para decir, no sabía la dosis. Ten cuadros de dosis, ten cuadros de indicaciones, ten cuadros de dosis kilopeso. No te vas a equivocar si haces eso. Consulta, no seas soberbio, no digas, no, sí, es que yo sé la dosis. No, ten tu tabla de memoria. En el tiempo se va a hacer, sí, rápido, se va a hacer fácil, vas a recordar más fácil, pero se nos puede ir, se te puede ir, sé cuidadoso. Entonces, estos principios del uso racional de antimicrobianos, entonces que ustedes siempre los tengan presentes. Estamos en tiempos bien complicados. En la actualidad, miren, he tenido la oportunidad de hacer un curso hace 2 años en Argentina de 3 semanas, y nos llevaban a los hospitales a ver así cómo estaban atendiendo. Y cuando entramos a la consulta, yo veo que a los niños de 2 años les dan ceftriaxona, les dan cefuroxima, les dan cefixima, les dan cefazolina. Pucha, yo dije, ¿qué es esto? O sea, y yo vengo aquí a los hospitales aquí en Bolivia, aún les damos cotrimoxazol, aún les damos amoxicilina, y responden muy bien. En Argentina no, doctores. En Chile, sin ir lejos, no responden así una penicilina es histórica, una penicilina ya solamente en los libros la ves. Aquí en Bolivia todavía podemos cuidar muchos detalles, y es bueno que ustedes tengan presente de que el uso adecuado siempre va a ser importante. Y bueno, para finalizar, me interesa ver mecanismos de resistencia. ¿Sí? Ya habíamos dejado claro de que cuando tú usas mal un antibiótico, ¿sí? Y cuando lo das en dosis poco adecuadas o no adecuadas, cuando lo das en tiempos no adecuados, ¿sí? O cuando el paciente no cumple, porque ¿qué pasa cuando le das al paciente su antibiótico? El primer día, sagrado. Segundo día, sagrado. Usted no falla, todo cumple. Ya hasta el tercer día mejor, ya no le está importando su tratamiento, ¿verdad? Entonces, reitera ese detalle, insiste ese detalle. Por eso, por ejemplo, hay enfermedades como la tuberculosis en las que nosotros tenemos que verle tomar al paciente. ¿Sí? Venga, abre la boca, trague, abre la boca, tienes que verle, porque ya nos ha pasado de que el paciente oculta la tableta ahí al costadito y al salir la escupe. Sí, no es mentira. Entonces, hemos llegado a eso, por ejemplo, en tuberculosis. En el tiempo vamos a llegar a hacer probablemente eso en muchas enfermedades. Sin embargo, depende siempre de la conciencia y de la formación de la persona. ¿Sí? Hay personas, y les digo, siempre es quererse, cuidarse, porque me quiero, me cuido, soy mejor, estudio, ¿me entiendes? Entonces me quiero. ¿Ya? Sin embargo, hay personas que no se quieren, ¿me entiendes? Que no les importa, ni él ni sus familias. Cuando quieren arreglar las cosas cuando las papas están quemadas, cuando ya está todo complicado.
lo ideal es hacerlo en el tiempo indicado. La resistencia a los antibióticos es una consecuencia, prácticamente en la mayoría de los estudios nos dicen de que es una consecuencia de un manejo malo del médico. ¿Sí? Porque no manejan todos antibióticos. Ojo. Solamente en Bolivia se ve que la farmacéutica, que probablemente no tiene ni siquiera ni información profesional, ¿ya? Ni licenciada en enfermería debe ser, porque son auxiliares de farmacia, ellos dan, tómese esto trito, les dan, ¿cuánto quiere? Comprate 200, no importa, comprate 300, no importa. No veo o me equivoco, así es en nuestra farmacia. Otra causa, en otros países, doctores, no hay eso. No puedes agarrar, llegar a la farmacia, no, su receta, por favor, su receta, ¿me entienden? Acá estamos entrando inclusive en un caos, les digo, porque el otro día veía que en un lugar allá abajo en la ciudad que se llama La Tablada, pucha, una señora tenía sus cajas de medicamentos y vendía medicamentos como sin nada. ¿Tú qué quieres? Ya, benzodiazepinas, toma, y la pasaba la cara. ¿Tú qué quieres esto? Ya, toma. Era increíble. ¿A qué nivel hemos llegado? Ya estamos mal, ¿verdad? En esto, cuando hablamos de la resistencia, doctores, es aquel mecanismo en el cual la bacteria va a poder evitar morir. ¿Sí? Va a poder evitar ser lastimada por el antibiótico. Entonces, básicamente se conocen ya 5 mecanismos, ¿ya? Uno que está relacionado fundamentalmente ya con la alteración de la pared bacteriana. Hay bacterias, como en el caso de las penicilinas y los gram positivos, que en su estructura tienen proteínas que pueden llegar a fijar el antibiótico, como la proteína transportadora de penicilina, por ejemplo. La penicilina se fija ahí, ¿ya? Y comienza a abrirse paso, ¿sí? En cambio, en este mecanismo de resistencia, lo que hacen las bacterias es alterar eso, alterar ese paso a través de la membrana o de la pared bacteriana de cualquier tipo de antimicrobiano, ¿sí? Alteran sus porinas, ¿sí? Alteran su estructura. Entonces, ese mecanismo ya es uno de los mecanismos básicos al alterar esa estructura de resistencia bacteriana. ¿Sí? El otro mecanismo ya es la alteración o la modificación del sitio blanco. ¿Sí? ¿A qué nos referimos? Es muy parecido al mecanismo, a la alteración de la pared bacteriana. En este caso, suponiendo que el antimicrobiano va a actuar a nivel de los ribosomas, lo que hace la bacteria es alterar la estructura de ese ribosoma. Y el antimicrobiano no lo identifica. ¿Sí? Cuando altera la estructura de ese ribosoma, ¿ya? Lo que se llama es, otro mecanismo que se llama es modificación de sitio blanco, segundo mecanismo. El tercer mecanismo prácticamente está dirigido ya a la generación de un sistema de bombeo, ya, que es a través de estructuras proteicas. ¿Qué hacen? Se llaman las bombas de flujo. Las bombas de flujo lo que agarran es agarrar al antibiótico y expulsarlo. Ingresan el antibiótico y las bombas de flujo agarran y lo expulsan. Esas son las bombas de flujo. ¿Sí? Son mecanismos que usan las bacterias para expulsar al antibiótico. ¿Ya? Esas bombas de flujo tienen una estructura proteica en particular, ¿ya? Ese es el tercer mecanismo. ¿Ya? El cuarto mecanismo es la inactivación enzimática. Ya. Tenemos aquí el antibiótico, ¿sí? Va a ingresar, tiene que actuar a nivel de ADN, tiene que actuar a nivel de pared, tiene que actuar o a nivel de ribosomas, tiene que actuar a un nivel, ¿sí? Ya. Cuando las bacterias pueden generar sistemas enzimáticos que van a encargarse de inactivar prácticamente a la bacteria, al antimicrobiano. Es decir, por ejemplo, los betalactámicos generan las famosas betalactamasas, ¿ya? Que hacen que cuando ingresa el antibiótico llega a la enzima y lo inactiva. ¿Entienden? Por eso, los emiloglobócidos tienen sus sistemas enzimáticos que inactivan. Las quinolonas también tienen sistemas enzimáticos que llegan a inactivar. Entonces, estos sistemas enzimáticos que genera la bacteria se van a encargar de inactivar a la bacteria, al antimicrobiano, para que la bacteria no muera, ¿sí?
Y para finalizar, el material genético foráneo, ¿sí? La bacteria sintetiza, ¿sí? Un material genético para confundir, ¿sí? A cierto o a otro grupo de antimicrobianos y no actuar sobre el material genético real, ¿sí? Entonces, sobre este material genético lo que hace es actuar el antimicrobiano. Por otro lado, ¿ya? Este material genético foráneo puede generar mutaciones, ¿sí? Que van a generar alteración en los ribosomas, en la pared bacteriana y en cualquier estructura de la bacteria. Estos son 5 mecanismos de resistencia. Los mecanismos de resistencia, los mecanismos de acción, ¿sí? Las definiciones que se les ha pasado van a ser preguntas de examen. Bueno, en eso, doctores, ya para irme, este es el estudio que les quería mostrar. Este es un estudio bien interesante. Bueno, este estudio que les mostraba, ¿saben? Es un estudio en el cual a un grupo de pacientes les dimos levofloxacina de 750 miligramos 10 días. A otro grupo de pacientes le dimos con la misma infección, que eran infecciones urinarias, les dimos levofloxacina de 500 miligramos por igual 10 días. Demostramos que la concentración de la levofloxacina era lo ideal, pero también en este estudio se demostró que acortando los tiempos y subiendo la dosis, en el caso de la levofloxacina, podía haber muchos mejores resultados. A partir de este estudio que está en el PowerPoint, que ustedes lo pueden revisar, se generaron otros estudios más muy interesantes. ¿Por qué? Porque demostró que la levofloxacina en dosis mayores y en tiempos cortos de 5 días podía ser mucho más efectivo que la levofloxacina en menor dosis y en mayor días, ¿me entienden? O en mayor tiempo. Entonces, ojo, los antibióticos que son concentración dependientes y los de tiempo dependientes tienen particularidades específicas. Consejo, siempre ten conocimiento, está en la diapositiva, cuáles son los de concentración dependiente y cuáles son los de tiempo dependiente. Eso te sirve mucho para decidir el momento de la terapia, el momento de cuánto voy a dar y cómo voy a dar, ¿me entienden? Entonces, hay grupos de antibióticos, les reitero que en la actualidad ya no se dan 7 días ni 10 días. Para algunas enfermedades se dan solamente 5 días o se dan 3 días, pero depende del cuadro. Hay inclusive antibióticos que se dan unidosis en la actualidad, ¿sí? Por ese efecto postantibiótico, ¿sí? Entonces, simplemente con eso yo finalizo. Muchas gracias, doctor.